Nuestros asientos y como siempre damos gracias a Dios mientras adoramos a nuestro Señor. El Espíritu Santo se mueve con libertad en el corazón de cada uno de nosotros y Él ya trabaja desde el mismo momento que como cuerpo de Cristo estamos juntos adorándolo, buscándolo. Desde la mañana en la que estamos ayunando, buscando el rostro de Él, estamos dándole espacio para que Él se mueva con libertad. A veces no es que Él no se mueve, sino que nosotros estamos tan cargados y ocupados con tantas cosas que no le damos a Él la oportunidad de hacerlo. Pero querida iglesia, vos tenés que vivir a este Dios vivo. Vos no tenés que acostumbrarte. No tenés que acostumbrarte a la reunión, no tenés que acostumbrarte al culto, tenés que vivir a este Dios vivo que habla a tu espalda diciéndote no te derives ni a la derecha ni a la izquierda, que te da palabra frente a situaciones que a veces cuesta creerlo, pero Él sabe lo que hay por delante, Él sabe lo que va a hacer, como cantábamos en esta alabanza, en esta adoración, en tu vida y a través de tu vida. Es tiempo de creer, no es tiempo de claudicar, no es tiempo de dudar, no es tiempo de enfriarnos, es tiempo de renovarnos en la confianza de este Dios vivo al cual servimos. Amén. El día de ayer, gracias a Dios, recibí un mensaje del pastor con el que trabajamos juntos en Mozambique, acreditando que esta visión que habíamos puesto delante de Dios, Dios confirmó su vida y vamos a llevar a cabo un desafío, como hemos hablado con anterioridad, bastante difícil. Vamos a salir de aquí con un equipo, allí va a haber otro equipo que va a viajar aproximadamente 1000 kilómetros, vamos a hospedar a toda esa gente en la base, va a ser un trabajo muy puntual allí en la base. Pero todo este desafío, lógicamente, es mucho mayor que nuestra capacidad. No tenemos los recursos para hacerlo, no tenemos nada para hacerlo, pero lo tenemos todo en Él. Y uno cuando se pone a pensar, ¿no? Cuando yo me pongo a pensar cómo comienza todo esto, siempre fue algo en donde no hubo recursos, siempre fue algo en donde no hubo capacidad, pero la realidad es que hoy el Señor cumplió su palabra, hoy el Señor nos llevó a otra nación, hoy el Señor edificó en ese lugar un lugar de entrenamiento para jóvenes y uno cierra y abre los ojos y dice, ¿cuándo fue esto? Si cada vez que el desafío estaba enfrente era imposible. Yo recuerdo que cada vez que me levantaba y se venía la fecha del viaje, era un nudo en el estómago, era un dolor, ¿no es cierto?, de cabeza, porque no sabía cómo lo iba a hacer. Y luego aprendí que Él en cada momento lo hacía. Pero también en este aprendizaje, valga la redundancia, aprendí algo. Que tenemos que tener mucho cuidado con acostumbrarnos a las cosas. El enemigo que hoy está presente hacia nuestra fe es el acostumbramiento en la iglesia. Y el acostumbramiento es producto de la mala interpretación muchas veces de las situaciones que nos tocan vivir, de tal vez llevarla de una manera equivocada o tal vez de cansarnos, lo cual es también normal, pero nos corremos del carril espiritual y entramos en el carril natural. Y aquí pasa aquello de lo cual vamos a estar hablando en esta noche. Lo perdemos a Él de vista. La situación no es el problema propiamente dicho. La situación tiene un propósito definido en la vida de cada uno de nosotros. Y yo sé que en esta noche muchos de los que están acá están atravesando momentos muy difíciles. Tan difíciles que a veces se les hace hasta imposible sobrellevarlos. Momentos que nos prueban a nosotros, momentos también que prueban a los que están alrededor nuestro, momentos en donde tal vez nos van a dar un consejo, pero nos cuesta aceptarlo, nos cuesta recibirlo por la propia angustia,
que estamos atravesando. Y tal vez otras personas no entienden lo que vos estás viviendo y aunque están bien intencionados, como los amigos de Job, no alcanzan a poderte dar eso que vos necesitas. La realidad de todo esto es que ellos no tienen que darte. Ellos solamente pueden estar cerca tuyo. El único que tiene lo que vos necesitas es Él. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender a vivir en cada momento de dificultad. Porque no se le escapó al Señor de sus manos. Ese valle en el cual entraste, Él entró con vos. Él lo permitió y Él tiene un propósito definido. Pero pastor, no veo absolutamente nada. Bueno, parte de ese propósito a menudo suele ser que pierda de vista las cosas para poderlo ver a Él sobre las cosas. Él es el que te metió en ese lugar. Él es el que lo atraviesa con vos y Él es el que te va a sacar de ese lugar. Pero de ese lugar vos vas a salir con algo diferente. De ese lugar vos vas a salir con abundancia. Y con la abundancia más importante que cada hijo de Dios precisa. Muchas veces comenzamos bien, comenzamos en un primer amor, pero en la medida que va pasando el tiempo, como dije anteriormente, nos vamos acostumbrando y vamos estipulando que la vida cristiana es una vida sin problema, es una vida sin dificultad, es un estado externo de armonía constante. Y la realidad es que la vida cristiana está muy lejos de todo eso. ¿Por qué razón? Porque la vida cristiana es no una condición, sino un estado. La vida espiritual no tiene que ver con lo que pasa afuera, si bien necesitamos que medianamente las cosas afuera estén ordenadas, pero la vida espiritual verdadera tiene que ver con lo que pasa adentro del corazón. Y aquel que te tomó por hijo sabe cuáles son las condiciones que cada uno de nosotros necesitamos para no caer en el acostumbramiento y para poder vivir en un fuego continuo de Dios en nuestro corazón. Eso no es a través de condiciones fáciles, eso no es a través de simplismo, eso es a través de un trato de Dios. El fuego de Dios viene sobre tu corazón para quemar lo que no sirve, para que arda lo que no sirve, pero para encender y animar tu espíritu a una relación mucho más profunda con Él. Entonces en esto nosotros tenemos un desafío y es entender que la situación en la que hoy estamos atravesando, Él está con cada uno de nosotros. Y de ahí en adelante, yo quiero invitarte en esta noche a poder reinterpretar esta situación, para que vos puedas, a través de esto que tal vez en este momento te está aplastando, puedas hacer el efecto inverso y ser fortalecido por esta situación. Hoy vamos a hablar de dos experiencias diferentes y una tercera enseñanza en la cual va a contrastar estas dos experiencias. Y a partir de ahí vamos a estar tomando esto para la vida de cada uno de nosotros. Como dije anteriormente, la gran dificultad que tenemos en los problemas, ¿no es cierto?, es perderlo de vista a Él. Vos no sos un bicho raro que te pasa esto a vos solamente, sino que en la palabra de Dios vos vas a ver que a todo hombre de Dios, aún el hombre de Dios más elevado, atraviesa por esta situación. Ahora, si vos lo mirás con detenimiento, te vas a dar cuenta de algunas aparentes contradicciones. Vos vas a ver un hombre de Dios como Elías, que no tiene absolutamente ningún problema de exponer su vida. Elías es capaz de presentarse delante del rey y darle palabra de Dios al rey. Pero en un momento determinado, una amenaza hace que Elías huya por su vida. Y tal vez la pregunta que uno se hace es, ¿cómo puede ser esto? Si este hombre enfrentaba lo que otro no enfrentaría, ¿cómo puede ser que en ese momento este hombre escapa de la amenaza de una mujer y de una mujer idólatra, de una mujer que era prácticamente la raíz del problema del pueblo? El problema no fue la situación,
Él atravesó situaciones muchísimo más difíciles. El problema fue que él perdió de óptica a Dios. Elías se presentaba como el hombre que estaba en la presencia de Dios, pero en ese momento él perdió de óptica temporalmente a Dios. ¿Y qué pasa cuando un hombre acostumbrado a moverse en lo sobrenatural, de mano de Dios, en la fe, pierde de óptica al Señor? Pierde con ello todo en lo que está asentado. Pierde valor, pierde la osadía, pierde el carácter, pierde todo. ¿Por qué? Porque su fundamento es Dios, porque sus fuerzas son el Señor. Entonces, cuando pierde de óptica a Dios, pierde todo. Y luego él va a ser restaurado para volver al mismo lugar que dejó. ¿Y cuál fue el lugar que dejó? La presencia de Dios. Él lo que perdió en el camino fue la presencia de Dios. Exactamente lo mismo que David. Y vamos a recorrer todos los hombres de Dios y vamos a ver que cuando se cansan, se corren, es porque lo pierden a él de vista. Vamos a ver a los discípulos. Miren qué antagonismo. Ellos son capaces de enfrentar al ejército que viene a buscar al Señor. Hasta le cortan con una espada la oreja a uno de los alguaciles. Sin embargo, una mujer lo hace renegar 3 veces a Pedro del Señor. ¿Qué faltó ahí? Pedro había perdido de vista a Jesús. Mientras Jesús estaba cerca de ellos, ellos podían hacer grandes cosas. Pero cuando perdieron de óptica al Maestro, ellos eran simplemente personas débiles que cualquier situación los movía. Y esto es similar a cada uno de nosotros. Esto nos pone a prueba, esto pone a prueba cómo nosotros nos movemos, de dónde tomamos las fuerzas para la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces la situación nos hace claudicar, nos hace dudar de su seguridad, de su compañía. ¿Por qué? Porque es tan paradójico que solemos decir, ¿dónde está el Señor en medio de todo esto? Y ahí es cuando nos debilitamos. Y ahí es cuando empezamos a mirar las cosas desde un lugar diferente, no con Dios, sino solos. Y la realidad es que los problemas, cuando los miramos solos, nos aplastan. El Señor permite que cada situación pueda ser sobrellevada con Él. Y el camino para enfrentar cada situación siempre es volver a Él y desde Él hacerlo. No hace muchos días, en lo particular, me enfrenté a cierta situación en donde realmente todos los caminos estaban cerrados. Y hace mucho tiempo, si bien pasé en otras experiencias por situaciones similares, pero hace mucho tiempo que no veía una situación así. Una situación que realmente me llevó a desesperar de alguna manera delante de Dios, no a dudar, pero sí a decir, Señor, yo sé que vos lo podés hacer, pero ¿cómo lo vas a hacer? Porque no hay un solo camino abierto acá. No hay manera de salir de todo esto. Y mire, vi a Dios hacer algo que realmente arrancó de lo más profundo de mi corazón, nuevamente la alabanza y la gloria a Él. Lo vi nuevamente hacer lo imposible. Vi como desde la nada dio vuelta a una situación. Pero yo le puedo asegurar, querido hermano, no le puedo dar muchos detalles, pero yo le puedo asegurar que era totalmente imposible. Vio que muchas veces uno en lo imposible hace como las hermanas de Lázaro, ¿no? Sí, yo sé que en un futuro va a resucitar. Es el escapismo. Sí, yo sé que Dios es bueno y que todo esto lo va a tornar para bien, ¿no? Pero la realidad es creer en ese momento. Y vi hacer a Dios algo en ese momento que realmente me llevó a glorificarlo y a caer de rodillas delante de Él. Y digo esto para que te animes, digo esto para que puedas mirar la situación que está delante de vos, no con tus ojos naturales, no considerando en tus recursos personales, sino entendiendo que el Dios de lo imposible, si vos te volvés a Él, Él toma eso en sus manos y Él lo va a dar todo vuelta para bien tuyo. Amén. Me tocó vivir en mis primeros años una experiencia también
de cansarme de un lugar, de cansarme de una situación y de pedir a Dios que Dios me sacara de ese lugar. Bueno, Dios lo hizo. Y Él me permitió entrar en el lugar que yo quería entrar. Era un lugar de abundancia. Y me pasó algo, que en la medida que iban pasando los años, yo cuando salí de ese lugar, del primero, dije, acá nunca más. En la medida que fui al lugar que el Señor que me dejó ir, a esa salida que me dejó tomar el Señor, algo comenzó a demandar adentro mío lo que algún día tuve. Y cada día se hacía peor, y cada día se hacía peor, y cada día se hacía peor, hasta que llegó un momento que le dije a Él lo impensable. Señor, daría todo lo que tengo porque me lleves a un lugar inferior que al que tenía antes, porque ahí estabas vos. Eso es lo que a lo largo del tiempo nosotros vamos a aprender. No es lo que hacemos, no es el lugar, no es la cosa externa, es que Dios esté ahí. Cuando Dios está en un lugar, hace del desierto un vergel. Cuando Dios está en el lugar, hace que las cosas sean fascinantes para la vida de cada uno de nosotros. Pero aquellas cosas fascinantes a las cuales a menudo queremos escapar de la realidad presente, nos vamos a encontrar que el Señor no está ahí y vamos a extrañar el lugar que dejamos. Por eso el consejo en esta noche: no abandones el lugar de Dios. No dejes el lugar en el que Dios te puso. Por más que estés atravesando una situación de dificultad, por más que no lo entiendas, no pierdas de vista a Él, no dejes el lugar en el que Dios te colocó. Amén. Entonces, de las dos experiencias que vamos a hablar y la tercera que va a fundir a estas dos, vamos a ir a la primera. Y la primera nos va a enseñar algo con respecto a lo que es la situación propiamente dicha. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios y vamos a abrir la palabra de Dios en Jeremías 48, 11. Dice así la palabra de Dios. Reposado ha estado Moab desde su juventud. Ha estado tranquilo sobre su sedimento. No ha sido vaciado de vasija en vasija, ni ha ido al destierro. Por eso retiene su sabor y su aroma no ha cambiado. Cuando nos referimos a Moab, nos estamos refiriendo históricamente a uno de los hijos incestuosos de Lot. Y a mí me gustaría que pudiéramos tirar un hilo histórico. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios hasta acá me está resaltando una realidad. Alguien que nunca fue alterado en su vida. Alguien que estaba en la condición óptima como muchos de nosotros nos gustaría estar en esta noche. Pero alguien que había perdido algo. Alguien que pasando el tiempo se encontró en el mismo lugar que antes. No hubo variación en él, no hubo cambio, porque tampoco hubieron situaciones que lo llevaron a eso. Es la persona que vivió exactamente igual. Pasaron los años, pasó el tiempo y es exactamente la misma persona. Si como hijo de Dios ves que pasan los años y sos exactamente igual, hay algo que no está funcionando bien. Pero también te vas a dar cuenta que como hijo de Dios, cuando tu situación es alterada por las distintas cosas que nos tocan vivir, si tu corazón está para con Él, algo va cambiando, algo se va renovando, vos no vas siendo la misma persona. Ahora bien, el hilo histórico nos va a llevar a Lot. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en Lot? Vamos a encontrar una persona complaciente, una persona que buscaba vivir su vida sin ningún tipo de alteración,
una persona que buscaba su propia comodidad, mientras que su tío buscaba lo que Dios tenía para él. Un camino fue un camino de incertidumbre, fue un camino de dependencia. El otro camino, en medio de la dificultad, fue escogido según lo que sus ojos veían. Entonces él dijo, esta tierra, aunque es una tierra impía, yo voy a estar cómodo aquí. Yo voy a poder aquí esparcir mis ganados, mis rebaños, ellos van a estar bien, no va a haber absolutamente ningún problema. Y eso fue así, hasta que vino el juicio de Dios sobre ese lugar. Pero mientras tanto, él vivió como el mismo Lot que Abraham había dejado en ese lugar, pero Abraham no era el mismo. Porque Abraham continuamente en ese andar con Dios, en ese caminar como peregrino en esta tierra, levantando sus tiendas, plantándolas en otro lugar, yendo detrás de la dirección de Dios, él iba cambiando, él iba siendo transformado. Lot seguía siendo exactamente el mismo. Y esa semilla fue transmitida a sus hijas también. Luego del juicio, sus hijas también buscaban este tipo de comodidad. Por eso ese acto incestuoso que buscaba asegurar la heredad de ellos. Y así es como Edom se estaciona en un valle fértil, crece como pueblo, no es sujeto a guerras, no es llevado en cautiverio, pero termina siendo un vecino enemigo del pueblo de Israel. Termina siendo alguien con el mismo olor de antes, con el mismo estado de antes. La figura es cuando se purifica el vino. Antiguamente el vino se purificaba pasándolo de tinaja en tinaja. Y eso es un poco lo que hace Dios en nuestra vida. Si el vino es dejado con sus propios sedimentos, primero va a decantar, pero luego ¿qué va a hacer? Se va a mezclar y se va a perder. Pero cuando va pasando de vasija en vasija, se va purificando hasta que el sedimento queda en un lugar y el vino puro, sin ningún tipo de mezcla, queda en el otro. Y eso es lo que Dios hace con nuestra vida. Y vamos cambiando de estado, pero a veces nosotros en nuestra ignorancia pedimos ser como Edom. Pedimos esa tranquilidad, que no hay mucha alteración, no hay mucho problema, pero tampoco hay cambio en nuestra vida. Tampoco hay crecimiento en nuestra vida. ¿Por qué acontecen situaciones como las que acontecen? Porque estás siendo pasado de vasija en vasija. Muchas de las cosas que hoy tenés son las que te están limitando como hijo de Dios. Muchas de las debilidades que vos y yo tenemos necesitan ser pasado de vasija en vasija porque no nos permiten avanzar sobre lo que tenemos que avanzar. Damos por hecho que esa dificultad no está en nosotros. Damos por hecho que esa debilidad no está, pero está. Y si no es tratada, no podés avanzar. Y te va a pasar como Edom, te vas a quedar estacionado en un lugar y vas a ser el mismo mañana, pasado, el año que viene y el próximo año también. ¿Cuántas veces esto uno lo ve en la iglesia? Me ha pasado ver en mi iglesia original, donde yo nací, personas que daban vuelta buscando la iglesia perfecta. Y una vez escuché el testimonio de una persona que hacía años y años y años que era cristiano y que buscaba la iglesia, ya era una persona mayor, y su testimonio que fue, finalmente el Señor obró en mi vida y ya sé que este es el lugar en el que me tengo que quedar. Fue el lugar en el que salió hacía 30 años. ¿Qué pasaron esos 30 años? ¿Qué crecimiento hubo? ¿Qué estado cambió? Volvió al mismo lugar que al principio, pero perdió 30 años en el camino. No permitas que la situación de dificultad haga que pierdas años. No te escapes del lugar que Dios tiene, porque ahí es donde vos lo vas a experimentar a Él de una manera en la que no te imaginás. Cuando esto no está presente, falta la experiencia con Dios. ¿Y qué es lo que nos mantiene vivo, iglesia? No es la información de la palabra de Dios, es una experiencia continua con Dios. Es que no pierdas la capacidad de sorpresa, porque en la situación en la que estás vas a ver la mano de Dios. Vos estás diciendo, yo estoy esperando y no pasa nada. Yo te puedo asegurar que hemos esperado con Gaby las cosas mucho tiempo. Hemos esperado que las situaciones se dieran y no hay
una situación en la que Dios no haya sido fiel. No hay una espera que Dios no haya coronado con el cumplimiento de su promesa. Por eso te lo digo en esta noche, vale la pena esperar, vale la pena creer en el momento de dificultad. El momento de dificultad no es para que la dificultad se vaya, no es que Dios te tira una dificultad y te la saca. El momento de la dificultad es para que vos tengas una experiencia, primero con vos mismo, porque va a salir todo lo que hay, y luego con Él como Salvador de la situación. Es la experiencia con Él la que te renueva, la que te cambia. Es la experiencia con Él la que permite que el fuego de Dios en tu corazón se mantenga vivo. La palabra me habla en el libro de Apocalipsis de la iglesia de Sardis. Y la iglesia de Sardis era un poquito como Edom. La iglesia de Sardis había absorbido la cultura de la ciudad. La cultura de la ciudad era una cultura de orgullo y estabilidad. Ellos estaban en una meseta rocosa y no podían fácilmente ser invadidos por los ejércitos porque los veían desde ahí arriba y los repelían inmediatamente. Entonces no era un punto de conquista. Esto hizo que los soldados se pusieran medios gorditos, faltos de entrenamiento. Esto hizo que la ciudad fuera confiada y de la misma manera la iglesia tomó esta cultura. Ellos estaban confiados que Pablo había fundado la iglesia, que la iglesia estaba bien, que no había absolutamente ningún problema, pero el Señor reclama sobre esta iglesia que está muerta espiritualmente. Ahora, ¿cuál es lo peor de todo? Que la iglesia creía que estaba bárbaro, que no necesitaba absolutamente nada, pero espiritualmente estaba muerta. Y qué paradoja que es que en el libro de Apocalipsis las iglesias perseguidas, las iglesias que mayor conflicto estaban teniendo, eran las iglesias que más brillaban. Eran las iglesias que estaban aprobadas por el Señor. Esto no es que el sufrimiento es un medio de aprobación, pero en el sufrimiento sale lo mejor o lo peor de alguien. En el sufrimiento brilla lo que realmente hay, se purifica lo que verdaderamente hay. Y la iglesia se mantenía firme, por eso fue aprobada por el Señor. Es un desafío para cada uno de nosotros, es un desafío para los tiempos de dificultades que estás viviendo en lo particular y que se vienen sobre el mundo entero. Si somos como Edom, las situaciones nos van a mover de lugar, pero si realmente entendemos y entramos a ese valle de la mano de Él, cada dificultad va a ser esa vasija que nos va a ir traspasando, renovando, limpiando de toda impureza, sanando y haciéndonos personas que arden en la unción del Espíritu Santo. Amén. La segunda experiencia de la que quiero hablar está en el Salmo 84, versículos 5 al 7. Y yo la titulé "En el valle hay crecimiento". Dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Este valle era un valle físico, se llamaba Valle de Beca. Era un valle árido, tipo desierto, que estaba antes de llegar a Jerusalén. Entonces, ¿qué quiere decir? El adorador, aquella persona que había criado y había traído el cordero engordado, tenía que atravesar ese lugar antes de llegar a adorar a Dios en Jerusalén. Parece algo paradójico, ¿no? El pensamiento práctico nuestro diría hoy: ¿por qué Dios no facilita todas las cosas? ¿Por qué no es más fácil? Pero también la palabra de Dios me dice que los verdaderos adoradores, Jesús le dice a la mujer samaritana, me adorarán en espíritu y verdad. ¿Qué es adorar en espíritu y verdad? Es llevar lo mejor de mí delante de Él. ¿Y qué es llevar lo mejor de mí? Ahí va otra paradoja más. Es entregar lo peor de mí. ¿Qué es lo peor de mí? Mi yo.
¿Con qué adoro al Señor? ¿Qué pongo en el altar? ¿Voy a poner un becerro? ¿Voy a poner dinero? No, voy a poner mi carne delante de ese altar para que se pueda convertir en una adoración hacia mi Señor. Me voy a negar a mí mismo. Ese adorador que traía su cordero engordado se encontraba con el valle de Beca. ¿Qué hacemos acá? ¿Seguimos adelante o le compramos más vale a los fariseos allá? Le compramos los becerros que los venden ahí y no tenemos, acá lo atravesamos más fácil. ¿Qué hacemos en este tiempo? El adorador verdadero traía su becerro gordo, atravesaba el valle de Beca y le daba su adoración al Señor. ¿Qué hacemos nosotros hoy frente al valle de la dificultad? El hombre del que habla el Salmo es un hombre bien definido, aquel en cuyo corazón, ¿quién está? Los caminos del Señor. Aquel que encuentra en Dios sus fuerzas. No es un hombre cualquiera, no es un religioso cualquiera, es el hombre, es la mujer que lo tiene todo en Dios. Bueno, ese hombre va a atravesar el valle. Muchas veces en nuestra vida entramos en ese valle y no sabemos cuándo fue. No tenemos idea cómo fue, a veces por una equivocación, a veces por una circunstancia, por un tercero. No sabemos cómo fue, pero nos encontramos en ese valle. Él nos permite entrar en ese valle. Pero ¿qué nos asegura Él en ese valle? Nos asegura lo más importante de todo. Quiero que me lo diga usted. ¿Qué es lo más importante de todo? No, su presencia. No te manda nunca solo, Él entra con vos. Vos precisás pasar por ese valle. Él sabe, Él lo preparó, pero Él no te deja solo en ese valle. Él entra con vos en ese lugar. Él te cuida de aquello que vos no te podés cuidar en ese lugar. Él te dice, las aguas van a venir, el fuego van a venir, no te van a negar, no te van a tocar. Van a venir, pero no te van a tocar porque yo estaré contigo. Yo voy a estar a tu lado. Tenés que pasar por este valle. Porque si vos no pasás por este valle, no podés enseñarle a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y a quienes no conocen al Señor a atravesar por ese valle para encontrarse finalmente con la bendición completa de Dios. Hoy se predica la bendición de Dios sin valle. Hoy se predica la dádiva de Dios como algo fácil, como algo regalado. Pero no se predica que la bendición de Dios es consecuencia de un carácter transformado por Él. Él no le interesa que vos sigas de la misma manera. Él le interesa mudarte en un nuevo hombre conforme a la imagen de su Hijo. ¿Por qué? Porque sabe que en eso vos vas a tener todo lo que necesitas. Lo que vos necesitas no está afuera. Si vos hoy tuvieras todo lo que quisieras de afuera, lo perderías porque tu corazón no estaría preparado. Lo perderías a Él en el camino, porque te irías detrás de esas cosas. Pero Él, como un cirujano exacto, sabe cómo operar nuestro corazón para acomodar el orden de las cosas, Él seguir en el mismo lugar y darte con ello todo el resto de las cosas. Él sabe cómo conducirte al valle de Beca y estando con vos al lado. ¿Y sabés qué pasa cuando salís del valle? Salís con abundancia. Salís con la presencia de Él. Salís con la provisión de Él. Cuando salgas del lugar del que hoy estás atravesando, del valle de Beca, para vos hoy vas a salir transformado en una persona nueva. Vas a salir con una capacidad nueva de resistir al enemigo. Vas a salir con una confianza nueva en las dificultades. Vas a salir con una visión renovada. Dios no va a ser letra en la hoja. Dios va a ser vida en tu corazón. Vas a salir con abundancia de ese lugar. Hoy tal vez no lo podés ver, pero mientras vos no lo ves, es como cantábamos en la canción. Está pasando en tu corazón. Mientras vos te mantenés y ya te parece que no das más, algo está cambiando adentro tuyo, algo está siendo transformado. Hay más de Cristo, hay más del Espíritu Santo en tu vida y hay menos de lo que no tiene que haber. Vos no vas a salir de ese valle empobrecido, vas a salir de ese valle enriquecido con toda bendición de lo alto.
vas a salir, como dice la palabra, de poder en poder. Las lágrimas se van a convertir en fuente, en estanques, y vos vas a salir de poder en poder. El poder no te lo da la situación de Edom. La situación de Edom te da debilidad. El poder te lo da el valle, y Él con vos en ese valle. Amén. Y la enseñanza que yo quiero tomar para poder fundir estas dos experiencias está en Mateo 25, y la conocemos todo, que es la parábola de los talentos. Pero me gustaría que hoy pudiéramos ver la parábola de los talentos a la luz de estas dos experiencias, ¿no? Mateo 25, versículo 24, dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Generalmente cuando nosotros hablamos de la parábola de los talentos, lo relacionamos siempre de manera práctica sobre las cosas que hacemos, sobre el servicio a Dios, sobre multiplicar lo que Dios nos dio, multiplicar la parte cualitativa nuestra, o sea, lo llevamos generalmente a esa parte práctica. Pero yo quiero invitarte en esta noche a llevarlo a algo más profundo. Es cierto que tenemos que multiplicar las cosas que hacemos, pero a partir de la raíz correcta, a partir del motivo correcto, del principio correcto. ¿Qué es lo que le da a este hombre, a las personas que van a negociar el talento? ¿Qué sería este talento? Es la gracia. Es lo que ellos van a recibir de parte de Dios y no lo pueden producir desde sí mismos. ¿Cuál es la característica que toma esta persona? Esta persona es como Edom. ¿Qué es lo que hace? Esconde la gracia. ¿Qué es esconder la gracia? Es escaparse del trato de Dios. Es escaparse del valle de Beca. Es huir de la entrega. Es enterrar lo que Dios le dio para vivir para sí mismo y no tener alteración en su vida, de la misma manera que Edom vivió. Esa es la persona que esconde. ¿Y cuál es la excusa que esa persona da? La crueldad y la injusticia del Señor. Por eso escondí. Pero ¿a qué esta persona tomaba como crueldad e injusticia? Cuando su carne era desafiada, cuando su yo era desafiado. Es injusto dar mis bienes a los pobres y seguirte a vos. Tomás lo que no sembraste. Me pedís lo que no te quiero dar, por eso sos cruel y sos injusto. Cuando Él se está llevando aquello que está haciendo la ruina de tu vida. Cuando Él te está pidiendo aquello que si lo seguís sosteniendo te termina de hundir, te termina de matar. Pero qué fácil decir Dios es injusto, Dios es cruel, cuando lo que estoy haciendo es proteger mi carne. Por eso no pudo multiplicar absolutamente nada. Él escondió la vida del espíritu y vivió en la vida de la carne. Eso fue lo que hizo. Acá nosotros vamos a ver un principio de inversión. ¿Qué es? La persona que invierte, ¿qué es lo que hace? Temporalmente pierde lo que tiene, ¿o no? Cuando yo invierto, pierdo. ¿Con la esperanza de qué? De recibir multiplicado. Y cuando recibo multiplicado, ¿qué hago? Reinvierto. Lo vuelvo a perder. Y decime si esto no describe de alguna manera la vida del Hijo de Dios. ¿Qué hace el Hijo de Dios? Recibe la gracia divina. ¿Y qué hace con la gracia divina? La invierte en el reino. Y lógicamente esa gracia se multiplica. ¿Y qué hace luego? La vuelve a reinvertir. Qué diferente a esta persona. Pero en ese negocio que hace, muchas veces se queda sin nada. Pero esto pasa también en el mundo de los negocios. ¿Cuántas veces la persona lo invierte todo en una visión?
Pero luego cuando esa visión se da, recibe todo más que multiplicado. En lo espiritual, ¿qué es lo que nosotros podemos dar? Damos de lo recibido por Él. ¿Cómo podemos ver esto en un ejemplo? ¿Te acordás de Ana, la hija de Samuel, la mamá de Samuel? ¿Qué es lo que esta mujer no puede tener? No puede tener un hijo. Y antes de tenerlo, ¿qué es lo que hace? Se lo promete a Dios. Y cuando lo tiene, lo consagra a Dios. ¡Ah, qué Dios cruel! ¡Qué Dios malo! ¡Qué injusto! Toma lo que no sembró. Pero ¿qué hizo Samuel? Samuel salvó al pueblo de Dios. Samuel hizo volver el corazón del pueblo hacia el Señor. Ungió a Saúl, ungió a David. No hubo sacerdote, juez, profeta más grande que Samuel. Producto de la entrega, de la inversión espiritual. ¿Por qué a veces no tenemos más? Porque no invertimos. ¿Y qué es lo que no invertimos? Nosotros mismos. Somos nosotros los que no nos ponemos en el altar. A veces nos parece que es demasiado, que se va a perder mucho. Si realmente cantamos que Él es el Rey de Reyes, que Él tiene todas las cosas bajo su control, que Él es el que en el valle de Beca está con nosotros, ¿vamos a perder algo? ¿Vamos a perder algo de lo que estemos invirtiendo o lo vamos a recibir multiplicado? Cada decisión de entrega que hemos hecho con Gaby, yo te puedo asegurar que la respuesta siempre fue multiplicación. Y realmente no nos arrepentimos de todo lo que entregamos en el camino hasta hoy, porque Dios ha multiplicado todo. Qué absurdo hubiera sido si hubiéramos enterrado eso y nos hubiéramos dedicado a nosotros mismos. ¿Cuánto hubiéramos perdido en el camino? Entonces, hoy por hoy, ¿qué es lo que entendemos en esto, iglesia? No tiene que ver con trabajo, no tiene que ver con cosas que hagamos, tiene que ver con tu propio corazón. El que ama su vida la perderá. ¿Y quién es el que ama su vida? El que la entierra. Pero el que pierde su vida la hallará. El que la invierte, el que da lo que Dios le dio, es el que encuentra todo aquello que está necesitando. Entonces hoy estamos viviendo momentos de dificultad. El momento clave de la iglesia primitiva fue el momento más duro que la iglesia vivió. Momentos de persecución, momentos en donde todas las cosas le eran arrebatadas, pero fue el momento más glorioso de la iglesia primitiva. Momentos en donde ellos oraban porque Dios les diera de nuevo para seguir predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque no enterraron lo que el Señor les había dado, lo invirtieron. ¿Qué estamos haciendo hoy con nuestra vida en medio de la dificultad? Es la condición propicia para poder invertir en el reino, para poder decir, Señor, mi vida está entregada a vos. No entiendo lo que me está pasando. No entiendo el camino por el que estoy caminando, pero me basta que tú estés allí. Me basta solamente eso porque sé que yo voy a salir de este lugar multiplicado. Porque sé que yo voy a salir de este lugar y no voy a ser como Edom, que no va a cambiar, sino voy a salir de este lugar distinto. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis paz en vuestro corazón. Todos necesitamos paz en nuestro corazón y el único que la puede traer es Él. El único que nos puede dar ese estado interior es Él. Cuando en medio del valle de Beca nosotros no miramos la inclemencia del lugar, sino que lo miramos a Él en medio de esto. Y le decimos, Señor, yo voy a Jerusalén. Yo voy a darte un culto en espíritu y en verdad. Aunque tenga que atravesar por esto, no importa. Pero yo voy a darte a vos lo que a vos te corresponde. Vos vas a salir de esta experiencia diferente. Vas a ser una persona estable. No vas a ser llevada de un lado al otro por todo viento de problema, de doctrina, de enseñanza.
Y esto es lo que vos realmente y yo necesitamos. Que en este tiempo presente podamos ser personas firmes en el Señor. Podamos arder en el fuego del Espíritu Santo sin importar la dificultad que nos esté tocando vivir. Porque sabemos que el Señor de señores, Rey de reyes, aquel que todo lo llena en todo, está con nosotros en medio del valle. Amén. Te invito a ponerte de pie. Vamos a adorar a nuestro Señor.